Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Central y aquí, en este histórico escenario donde entrenaba en sus tiempos el plantel de Liga Deportiva Universitaria de Quito, cuando logró el campeonato del 69. Y frente a nosotros tenemos uno de sus integrantes también. Claro, posteriormente llegó a este club Fernando Moya, gran golero, gran golero. Fernando, un gusto saludarte, buenos días. Bueno, primero que nada, un gusto, Sergio, un honor tenerte aquí en la capital y en este templo, porque esto es un templo porque tiene mucha historia. Aquí es donde tú lo dijiste, Liga de Quito su primer campeonato, lo forjó aquí en esta cancha, jugó algunos partidos y después con el pasar del tiempo yo también tuve el honor de las divisiones formativas de empezarlas en esta cancha. Entrenar también ya ascendido al plantel profesional en el año 1981 con el profesor uruguayo Luis Grimaldi, entrenábamos 3 días acá, íbamos 2 a Pumasqui o 3 a Pumasqui. Entonces esto también para uno es parte, es un sentimiento especial, porque aquí fue donde inició mi carrera deportiva, que después la hice en Liga de Quito, América de Quito, Deportivo Quito y Espoli. Vamos a comenzar por eso, donde inició la carrera este gran golero quiteño. Cuéntenos sus inicios, Fernando. Bien, y yo el año 1978 fui seleccionado Pichincha. del Intercolegial de Fútbol. Yo Ya. representaba al Colegio de los Andes, soy un alumno marista, envío un saludo a todos los alumnos y amigos maristas en el mundo, que en Guayaquil también hay muchos. Yo empecé, me escogieron de un Intercolegial de Fútbol. Luego tuve la suerte de venir a entrenar en la quinta categoría que era ese año y empezó aquí mi carrera deportiva porque después pasé un año en quinta, un año de ahí a cuarta porque creo que las condiciones eran buenas, iba ascendiendo rápidamente, de ahí un año juvenil y de ahí prácticamente a los 16 años ya tuve la posibilidad de debutar en el primer equipo de liga porque me llevaron a entrenar las vacaciones y estuve a punto, pero eso se dio a los 16 años en el año de 1981 bajo la conducción del profesor Luis Grimaldi. Cuéntenos, y de compañeros, ¿quiénes integraban ese plantel? A ver, en ese plantel, como digo, yo tuve el honor de jugar con jugadores de mucha categoría y de mucha experiencia, que eran para mí. En la defensa tenía a Marco Moreno, que en paz descanse, tenía a Lucho Corrales, tenía a Ecuador Figueroa, tenía a Homero Valencia, tenía a Fabián el Negro Sandoval. En los volantes tenía a Nelson Moraes, un uruguayo, tenía a Fabián Cáceres, tenía también a Eduardo Vaca, tenía a Mauricio King, ahí en la delantera Paulo César, que fue el goleador de ese torneo, después fue a Barcelona y a otros equipos, teníamos a José Mario Figueroa uruguayo, a Carlitos Larrañaga, y después, o sea, en ese año que fue el del primer vicecampeonato, cuando yo ascendí al equipo profesional, el primer vicecampeonato, pues el equipo que José Vicente Moreno también actuaba, Eduardo Vaca, entonces Ahí estaba un baboyense, ¿no? Estaba Ricardo Armendáriz. Ricardo, el Bocha Armendáriz. Mándele un saludo que seguro va a ver este video, No, Ricardo. para mí, Ricardito, usted sabe el honor, el aprecio que yo siento hacia usted, porque como usted tuvo unas gentiles palabras, me gustaba comer mucho el arroz, entonces él me puso arroz seco, porque comía bastante. Entonces eso lo que te llena es de alegría, de felicidad, porque uno sí se hizo querer, o sea, en base para el esfuerzo, al trabajo que uno desarrollaba. Entonces, por ese motivo, por esa circunstancia, es lo que uno es agradecido con toda esa gente, porque eran mayores, mucho mayores a mí, y la verdad aprendí las mejores cosas de cada uno de ellos, y es lo que a lo largo de mi vida deportiva, pues lo he sabido llevar, y creo que me ha ido bastante bien. Su siguiente club, luego de Liga de Quito. O sea, en Liga de Quito tuve la suerte, como te dije, el año 81, vicecampeones, del 82 jugarme un primer torneo internacional por Copa Libertadores con los equipos chilenos Colo-Colo, Cobreloa, y después partidos en el torneo ecuatoriano, al igual que el año 83, pero hubo una faceta de que, o sea, a mí no me gustaba estar en la banca, ser suplente. Entonces lo que se dio la oportunidad que el difunto César Muñoz, en ese entonces entrenador de América de Quito, me llamara los 3 últimos meses del año 83 a jugar por América de Quito. Llego yo a América de Quito y pues prácticamente a la semana pues le gano el puesto a Eddie Bores y de ahí me quedé dueño del arco americano. ¿Por qué? Porque el año 84 me hicieron la compra de mi pase y el año prácticamente quedé hasta el año 88. ¿Quiénes integraban ese plantel? En el plantel, por ejemplo, tuve jugadores de calidad. Por ejemplo, cuando yo llego tenía a Carlos Carrión, marcaba la derecha, los centrales eran Gabriel Arias con Carlos Calderón, la izquierda marcaba Carlos Collaguazo, en la mitad teníamos a Guillermo Guaña, tenía
también llegó Raúl Corella, jugaba también Edgar Ceballos, terminaba su carrera, y adelante tenía delanteros como el Potro Muñoz, que fue un goleador insigne del fútbol ecuatoriano, a Wilson Sánchez, Ricardo Bravo, que éramos los jugadores cuando yo llegué a un buen equipo. Después, en el transcurso de mi época en América de Quito, tuve la suerte de que llegó Rodolfo Abalde, el Samurai, luego llegó Janio Pinto, llegó también el jugador que fue campeón con Liga de Quito, por ese rato se me ve el nombre, pero fue de América de Quito, de paso a Liga de Quito, y jugó también Valdemar Victorino, que en paz descanse, también una figura uruguaya, y los brasileros Pedro Rodríguez y Serginho, que eran unos jugadores importantes que vinieron al fútbol ecuatoriano, y en ese lapso después del equipo, pues es la mayoría de los jugadores que se los iba teniendo e iban saliendo nuevos jugadores. Ahí salió Julio César Rosero, que después fue a Nacional, Barcelona, entre los más, quizá los más relevantes. El siguiente club de Fernando Moya. Y ahí, el año 89, mi pase lo adquiere Deportivo, a fines del 88 lo adquiere Deportivo Quito, y prácticamente de ahí pasamos a tener, cuando yo llego, pues era Leandro Anarcasio Pérez, un central, que en paz descanse, era Bolívar Ruiz, Alfredo Encalada marcaba a la izquierda, Alberto Angulo a la derecha, en la mitad de campo teníamos a Alex Aguinaga, tenía a Enrique Panchi, tenía a Gabriel Yepes, adelante teníamos a José Ordóñez, llegó Eugenio La Rosa, y también teníamos un puntero ecuatoriano, Freddy La Colorina Barreto. O sea, también llegué donde había un equipazo. Un equipazo, lógico, Sí. pues Aguinaga, La Colorina Barreto, como indica, claro, Sí. indiscutiblemente, ¿no? Claro, y con ellos casi compartimos prácticamente, o sea, hasta el año 88 que yo estuve en Deportivo Quito, y después prácticamente, digamos, hasta el año 92, porque el 91, 92 y 93 pasé a préstamo a Espoli, y en Espoli pues ahí tuve compañeros a Diablo Montesé, ahí le vine a hacer a Alfonso Obregón, que después llegaría a ser un jugador importante en Liga de Quito. Ahí teníamos a Enrique Panchi, que vino a ser, Hernán Castillo, Enrique Peralta, que se naturalizó ecuatoriano, teníamos a Pepe Oleas, que también falleció, y ahí tuvimos la suerte que en ese año 93, con ese grupo de jugadores, llevarlo a Espoli a la Serie A. Entonces, y de ahí regresar a Deportivo Quito, y ahí prácticamente después hasta el año 95 que estuve, porque ya el año 96 pues prácticamente quedó la carrera a un lado y empezamos una nueva carrera como entrenador de arqueros en Liga de Quito desde el año 96 al 2009, donde se produjo la mayor historia de conseguir logros nacionales e internacionales, la época dorada de Liga de Quito, en el cual pasé a ser su entrenador de arqueros. De esos goleros que usted preparó, recuérdanos algunos. A ver, bueno, cuando yo llego a Liga de Quito empiezo con Héctor Lautaro Chiriboga, que ya tenía su nombre en el fútbol ecuatoriano, estaba Marcelo Capirossi, Miguel Santillán, que después pasó a ser entrenador de arqueros de la selección sub-15 de Ecuador, y después al siguiente año pues llegó Jacinto Espinosa, llegó con Víctor Sánchez, que lo recuperábamos, y manteníamos a Miguel Santillán. Después, al año 98, ya se iban cambiando, ya quedó Espinosa, luego subió Humberto Preti. Siempre me gustaba tener dos arqueros juveniles, entonces estuvo Humberto, después ya se fue sumando los chicos que eran de las formativas, que muchos no llegaron, y después ya más adelante en el trayecto pues se fue incluyendo inclusive Erwin Ramírez, que también fue un arquero reconocido en el fútbol ecuatoriano, pasó un año por Liga de Quito, el año 2003, y después prácticamente el 2005 llega el conde Cristian Mora, al cual lo catapultamos y tapó el Mundial 2006 en Alemania. Correcto. Y después, el año 2006, llega Alexander Domínguez y a probarse en Liga de Quito, en divisiones formativas. Y como yo era el supervisor de todo, ahí bajé y me gustó y le dije que él iba a ser el futuro arquero de Liga de Quito y de la selección del Ecuador, cosa que no nos equivocamos, y tuvimos la suerte de ser el formador de él en sus primeros inicios, y después del año 97 ya ganó su primer campeonato, después del 2008 ya con Pancho Ceballos, con el Mono Viteri, con el Pancho Ceballos, lo que se llama ganar la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, y después prácticamente ya queda Alexander ya como el jugador de Domínguez, del arquero hecho Liga de Quito, que son los arqueros que en ese lapso trabajé en Liga de Quito. Después del 2010 que salgo, voy al Nacional, donde trabajo con Roris de Aragón, con Dani Cabezas, y ahí justo sale este arquero Pedro
¿cómo es se me va el nombre? Perea, que ahora es un arquero que anda jugando en algunos equipos de la Serie B, ha jugado Rodrigo Perea, y después prácticamente le dejamos a este arquero que en Muchugruna estaba apareciendo, Pavón, Adonis Pavón, que después tuvo un percance en la vida, pero lo dejábamos hecho, y después con el pasar del tiempo prácticamente de ahí pasamos de Nacional, fuimos a Deportivo Cuenca, y en Deportivo Cuenca paso año y medio, y en ese año y medio prácticamente le doy la oportunidad de debutar a Brian Heras, y después le dé la oportunidad a Hamilton Piedra, perdón, y después Brian Heras. Y ahora los dos chicos actúan en el fútbol ecuatoriano, que digamos Brian Heras también es un arquero formado por Milpar Fútbol Ecuatoriano, y después regresó a Deportivo Quito, donde ahí trabajé con Roris Aragón, con un arquero colombiano, Ramírez, de nombre de apellido Ramírez, y después ya ahí ya se vino un periplo porque yo pasé un año dando clases en el Instituto de la Federación, y el 2018 que retornaba pues a trabajar en Olmedo en la segunda categoría, justo tuve un problema de salud en el que me decretaron un cáncer de páncreas, pero como a veces creo estamos tomados de las manos de Dios, me tocó llevar 4 años de un proceso de recuperación, pero sin quimio, sin cirugía, sin radioterapia, sin nada. Creo que fue un milagro, pues fue una noche, una conversatoria vis a vis con Dios, y creo que eso sí existe. Ahora yo puedo dar testimonio de fe. Entonces hoy estamos en la actualidad pues prácticamente cero, el índice que se marca cuando uno tiene cáncer, los marcadores tumorales son muy bajos. Entonces de ahí nos hemos dedicado, regresamos a América de Quito a intentar trabajar el 2022, estuvimos a punto de ascender, no se pudo. El 2023 y 2024 estuvimos con Espoli en segunda categoría, pero no se dio la posibilidad de continuar, y desde el 2024 hasta la actualidad estamos hecho cargo con Patricio Ruiz, que es un compañero de trabajo, estamos hecho cargos de las categorías de la 12, 14, 16, 18 del Colegio Intizana aquí en la ciudad de Quito, y el deporte intercolegial estamos también entregando nuestro concurso. Excelente, ¿no? Una trayectoria buenísima, y más que todo sacando a destacada figura, la mayoría titulares en los clubes, e inclusive con, así como usted dijo, con pasado en selecciones del Ecuador, pues, ¿no? Como indicó el Conde Mora y el Jacinto Espinosa, Pancho Ceballos, claro. Mauro Vitiero, o sea, bueno, yo creo que sí, en eso estoy un agradecido de Dios primero, porque Él me ha puesto ese don. Me he preparado también, por supuesto, he estudiado mucho. Entonces eso creo que ha conllevado, y más que nada haber sido arquero, es lo que también creo que eso tengo una cosita a favor, de que sé cómo pasa, por qué pasa, y las circunstancias donde creo que se debe corregir. Y muchas veces pues creo que los chicos lo toman de buena manera, y cuando hay el crecimiento y los nombran y hay buenos partidos, uno ve que el trabajo está siendo bien ¿La realizado. relación con ellos? La relación pues muy respetuosa de toda la vida, con Jacinto, con Mora, con Pancho Ceballos, con Viteri, con Domínguez, o sea, siempre ha sido de respeto, inclusive con Preti, que es entrenador de arqueros. A veces conversamos, pero siempre creo que es el respeto, porque yo también desde un principio fui respetuoso con ellos, y creo que ellos me devuelven esa parte. Usted tuvo un paso por la selección del Ecuador, una preselección fue, ¿no? Sí, fue en el año de 1986. Cuéntanos. Fui seleccionado porque en América andaba en un nivel altísimo, pero ¿qué sucede? Que en ese tiempo Carlos Delgado y Milton Rodríguez eran el 1 y 2, como yo digo, ¿sabes? Respetuoso con ellos, aparte de su gran estatura que tenían, y bueno, eran los arqueros del momento. Entonces yo creo que el hecho de haber sido citado a una preselección es mi mayor logro, porque estuve, pero sabía que con quienes tenía que disputarlo. No se lo pudo conseguir, pero o sea, contento de haber estado con esas dos grandes, que yo digo, grandes arqueros que tuvo el fútbol ecuatoriano. Pero después Dios me recompensó en la vida con títulos, siendo entrenador de arqueros a nivel nacional e internacional. De los arqueros que lo prepararon a usted para esta carrera inolvidable, en la que dejó bien sembrado su nombre, Fernando, ¿a quiénes recuerda? A ver, yo siempre voy a recordar a Adolfo Bolaños, que en paz descanse, el Pulpo, porque él, el año 81 que yo subía, él era el que se encargaba de preparar los arqueros. Tenía un gran recorrido y había pasado con muchos entrenadores. Quizá lo que a él, la vida, claro, porque en ese tiempo no había dónde, como ahora la tecnología, de dónde sacar información. Quizá le faltó un poco prepararse más, porque ahí hubiese sido, creo yo, un excelente entrenador de arqueros. Se sabía todos los movimientos, los gestos técnicos, pero lamentablemente, o sea,
como antes uno se autoeducaba, entonces creo que eso le pasó a Adolfo. Y después eso mi empezar en Liga de Quito. Después en América de Quito lo tuve a Alfredo el Flaco Fernández, que en paz descanse, que por cosas del profe Muñoz, yo entrenaba a la mañana, martes y jueves. De mañana con el América completo y a la tarde solo con Alfredo Fernández en la Carolina, martes y jueves, y de ahí me fue un año así. O sea, agradecido por también lo que él me compartió y creo que fue lo que yo sacaba y más lo que miraba porque me gustaba aprender mucho visualmente. Yo veía gestos técnicos y hay una cosa paradójica que yo les digo, yo veía el Mundial del 78 cuando Argentina quedó campeón en Argentina y yo le admiré mucho a Ubaldo Matildo, el Pato Fillol. Entonces yo veía lo que él hacía y parecía mentira, yo iba y a la cancha hacía quizá ese movimiento, o sea, tenía una recepción muy buena y la desarrollaba como que hubiese trabajado. Entonces la gente se admiraban de cómo yo hacía esas cosas, es porque me gustaba ver, analizar mucho y mentalmente me preparaba y decía, hago esto porque él hace eso y me salía. Los arqueros por lo general tienen algún jugador al cual se le teme por su capacidad en los cobros de tiro libre, en esos tiros sorpresivos o fuertes que muchas veces sorprenden al golero. ¿A cuál recuerda Fernando Moya? A ver, desde lo que yo empecé en mi carrera deportiva, pues un jugador que era difícil era el Flaco Pazimiño en los tiros libres, porque tenía una habilidad, o sea, para meter el pie sobre el balón y la pelota te ponía en los ángulos. Me hizo un solo gol, pero, o sea, yo veía que hacía otros arqueros y cuando íbamos a enfrentar era chutes difícil. Al fallecido Juan Carlos de Lima por la potencia que tenía en su cabeceo. Él de un cabezazo te mataba, te dejaba en el ángulo. Y ya así extranjeros, a uno que le pegaba mucho a la pelota, Ernesto Berrueta. Pero Ernesto Berrueta, tenemos una gran amistad. Cuando yo jugaba para Deportivo Quito, el Paliga de Quito, un tiro penal en el arco sur, le boquillé, como se dice, y me habló de todo, me quería matar. Llegó y le pegó a la pelota por encima del travesaño, y yo me paré y le dije, viste que te gané. Me dijo, anda la concha. Pero yo después en la calle nos encontramos, me dice, es que el jugador es de eso, claro, dentro de la cancha, ¿no? Pero afuera, o sea, no, amigos. Y más bien ahora, cuando él llega a Ecuador o cuando yo le escribo, siempre es un respetuoso, un saludo cordial, y como digo, yo te admiraba por la calidad y llegó a un gran club como Liga de Quito y se hizo un ídolo. Claro, y el día de hoy van a disputar ustedes un partido que resultará histórico. Se hablará en los próximos años de este encuentro. Ustedes van a enfrentar a Guayas. Reeditando esos viejos clásicos de antes, Guayas Pichincha, que es histórico, pues no. ¿Cómo mentalizaron? ¿Cómo está la organización de este evento, Fernando? Sí, a ver, esto es lo bueno que cuando nos invitaron a Concito, que tú también tuviste la gentileza de estar ahí cubriendo las notas, fue un gusto verte y la verdad, lo que nos prodigaron, o sea, el tratarnos bien, la amistad, la camaradería. Entonces creo que eso también como seres humanos y más a esta edad, lo que nos toca es decir, tenemos que devolver. Entonces acá se hizo una comisión encabezada por Patricio Pintado, más Luis Vázquez, Fernando Moya, Carlos Enríquez, hoy se sumó Nelson Espín y Panchito Lara, entonces, y más Orlando Sánchez, entonces fuimos paso a paso delineando cómo vamos a hacer la ruta, cómo vamos a hacer las cosas, y se nos ha ido facilitando, y hoy esperamos también ser recíprocos y devolverles un poco esa atención que nos prodigaron allá y poder hacer un encuentro deportivo que nos una mucho más. Las últimas palabras de Fernando Moya para toda esa añeja afición del fútbol ecuatoriano. Particularmente yo disfruté de sus ejecutorias en el arco. Fernando soy uno de los que admiré su talento en el arco. Usted tiene más o menos la estatura de Juan Domingo Pereira, pero eran unos felinos en el pórtico. Sí, iba muy bien usted arriba y achicaba muy bien los tiros. Mándele un saludo a esa afición futbolística ecuatoriana y también a la delegación del Guaya, que de pronto algunos se quedaron en sus hogares por diferentes motivos. Sí, bueno, primero que nada, o sea, enviar un fuerte saludo para toda la gente de la provincia de Guayas. Creo que tuvimos una gran amistad y más que todo la gente, siempre mis actuaciones eran buenas y yo me llevaba el cariño de la gente. Recuerdo, me decían, Patucho, eres un berraco. Entonces, por eso queda marcado, y a toda la afición que va a ver esto, pues decirles que los hermanos
hermanos de antes nos unimos y seguimos disfrutando, y que después de muchos años también se vuelva a hablar de los nuevos hermanos que también disfrutan jugando un partido de fútbol. Muchas gracias por su palabra, Fernando. A la hora.